Crisis on Infinite Earths, o Crisis en Tierras Infinitas como es conocido en español, es probablemente el evento más importante, uno de los eventos más grandes, colosales de DC Comics, que ocurrió en 1985 para tratar de arreglar todo el desmadre que DC Comics tenía en ese entonces con todo el tema del multiverso. Y de igual forma como en aquel entonces quedaron unas cuantas preguntas al aire, sobre todo en cuanto al tema de los orígenes de los personajes, de su relación con otros personajes, preguntas que después encontraron respuesta en los cómics más recientes. No se podía esperar menos ni nada diferente de la versión live action, esta versión que CW realizó el pasado diciembre y enero, el crossover Crisis de Tierras Infinitas, donde The Flash, Arrow, Supergirl, Batwoman y Legends of Tomorrow se unieron para un crossover colosal que al final nos ha dejado con unas cuantas dudas que quizás puedan ser resolvidas en el futuro o quizás no. Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, chicos y chicas. Este va a ser mi video de 3 preguntas sin respuesta de Crisis de Tierras Infinitas. Para aquellos que ya lleven un tiempo en el canal, probablemente recordarán este video donde hice 3 preguntas sin respuesta de Savitar, o cosas que no tienen sentido sobre Savitar. He querido convertir eso en quizás una especie de miniserie de videos o algo por el estilo, tomando como inspiración no solamente a personajes, sino en este caso eventos o episodios que quizás tengan varias cosas que no tienen sentido, o que por más que les busques una explicación realmente no existe. Son preguntas que simplemente no tienen respuesta. Y he elegido 3 específicamente de este crossover que al menos para mí me siguen molestando un poco porque sigue sin encontrar una respuesta, sigo sin encontrarle sentido a estas 3 nociones. Vamos a comenzar con la primera pregunta que probablemente sí se vaya a resolver en el futuro, y es una pregunta que mucha gente se hizo, probablemente la que más se realizó en el crossover. ¿Dónde estaba Reverse Flash, o Flash Reverso, o Iowarzon, como ustedes lo conozcan? Él mismo lo dijo en el último episodio de la 5ª temporada. Nos vemos en la próxima crisis, y dijo nuestra próxima crisis, así que todo mundo asumía que se estaba refiriendo a Crisis en Tierras Infinitas. Incluso en uno de los trailers de Crisis de Tierras Infinitas, específicamente del episodio de Arrow, se logró ver a Reverse Flash corriendo los rayos rojos, la, digamos, mota amarilla, por así decirlo. Entonces, ¿qué diablos pasó? ¿Dónde quedó Flash Reverso? ¿En dónde estaba? Claro que esta pregunta técnicamente tiene una respuesta, pero esta respuesta es más bien dada por el productor de la serie, el productor del crossover, no tanto es dada por la misma serie, por lo cual yo la tomo como una pregunta sin respuesta. Para aquellos que no lo sepan, el productor Mark Guggenheim dio a entender que Reverse Flash no entró en el crossover porque al parecer no querían hacer algo que otros showrunners habían establecido en el pasado. Es decir, otro showrunner hizo eso de la primera temporada del periódico del 2024 de Reverse Flash y todo eso. El showrunner de la temporada anterior había puesto todo el tema de Reverse Flash dirigiendo un ejército de Shadow Demons, que recordemos, los Shadow Demons sí los llegamos a ver en el crossover. Pero no. Como esta es una nueva temporada y es su nuevo showrunner, él va a hacer lo que él quiere, lo que él le plazca, y él no quería meter a Reverse Flash en el crossover. Entonces, ¿para qué lo muestran en el tráiler? Claro que si dejamos de lado todo el tema de los showrunners y de los productores y todo eso de la serie de Flash y del crossover, realmente no existe una explicación del por qué Reverse Flash no estuvo en el crossover. Pero puede que nos den una pequeña explicación cerca del final de esta temporada, y es que se ha dicho que Flash Reverso y Iowarzon va a hacer una aparición en esta temporada de The Flash, en esta segunda mitad de temporada. Hasta ahora no hemos visto filtraciones, hasta ahora no hemos sabido absolutamente nada de en qué episodio va a aparecer, cuál versión de Reverse Flash va a ser, pero tenemos la seguridad de que sí va a aparecer porque el mismo showrunner lo dijo. Esperemos que realmente cumpla lo que está diciendo.
La segunda pregunta, sin respuesta, es una que me he hecho recientemente, pero que al menos en el comienzo, cuando vi el crossover, realmente no me planteé. ¿Por qué el monitor se convirtió en el monitor? Más bien, ¿por qué Mar-Nobu se convirtió en un monitor? Y es que en la parte 4 de este crossover nos dan una pequeña lección de historia en cuanto al tema de Mar-Nobu, quien es un maltusiano que al parecer condujo un experimento para poder acceder al inicio del tiempo, The Dawn of Time. Según lo que dicen, dicho experimento dio origen al antimonitor y abrió una puerta entre el universo antimateria y el universo de materia positiva. Sin embargo, eso es todo lo que nos dan. Esa es toda la información que nos dan acerca del pasado de Mar-Nobu. Al parecer tenía una esposa que también era su asistente, o bueno, su compañera de trabajo, y también le ayudó a crear ese traje que supuestamente era un traje especial para utilizar en la corriente temporal y en el inicio de los tiempos. Sin embargo, en ningún momento se nos expresa el cómo fue que Mar-Nobu se convirtió en el monitor. Ni siquiera sabemos cómo logra salir del universo de antimateria, ni qué es lo que pasa después de que el antimonitor se presenta frente a él. Al menos Mar-Nobu simplemente dice que él fue quien creó al antimonitor. Sin embargo, no sabemos si eso siquiera sea cierto. Hasta donde sabemos, o hasta donde él mismo puede saber, quizás el antimonitor siempre existía dentro del universo de antimateria. Sin embargo, el experimento de Mar-Nobu lo que hizo fue simplemente crear esta conexión entre los dos mismos universos. Así que no, realmente no tiene tanto sentido. ¿Y cómo fue que el monitor se convirtió en el monitor? Ganó estos poderes, consiguió el libro del destino. Realmente no se da una explicación, ni siquiera se explica quiénes son los maltusianos. Simplemente tenemos que saberlo porque aquellas personas que leen los cómics probablemente sabrán quiénes son los maltusianos. De hecho, el monitor técnicamente no es un maltusiano en los cómics, simplemente es una creación de que simplemente nació en el planeta Malthus como resultado del experimento de Krona. Así que no, en los cómics el monitor no es un maltusiano y él tiene los poderes que tiene porque, como dije, fue el resultado de un experimento, no es un maltusiano como tal. Por lo cual para mí queda la pregunta, ¿qué pasó en todo ese tiempo después de que el monitor estuvo en Dawn of Time, en el inicio de los tiempos, y al momento en que se convirtió en el monitor? ¿De dónde sacó esos poderes? ¿Fue solamente por estar expuesto al universo de antimateria? ¿O quizá el libro del destino logró darle esos poderes? En cuyo caso, ¿dónde consiguió el libro del destino? Simplemente hay muchas preguntas que nos pudieron haber dado en cuanto al origen del monitor, cosa que realmente no hicieron. Nos prometieron el origen del monitor, pero realmente solamente fue una escena como de 2-3 minutos y nada más. Al menos para mí no te llegan a dar una buena explicación del origen del monitor ni del antimonitor. Ya estando en el tema del antimonitor, él precisamente tiene que ver con el tercer punto, la tercera pregunta sin respuesta del crossover de Crisis en Tierras Infinitas, que también incluye un poco de la serie de The Flash. ¿Por qué estaba el antimonitor en Tierra 1? ¿Por qué estaba encerrado justo debajo de Central City? ¿Por qué? Es decir, sabemos cómo el antimonitor fue creado, entre comillas, porque yo no me creo que haya sido creado de esa forma, pero ¿cómo diablos terminó ahí? ¿Acaso fue encerrado por los antiguos Paragon? ¿Acaso fue encerrado por el mismo Mar-Nobu? Y si fue encerrado por Mar-Nobu, entonces ¿cómo fue posible que permitiera que Nash Wells lo liberara? Esto de que fue encerrado por el monitor me baso principalmente en el hecho de que Nash Wells logró ver, digamos, la sombra del monitor acercándose a la cueva y atravesándola, al parecer entrando en lo que es la guarida del antimonitor o la prisión del antimonitor, porque según dice Pariah Wells, él dice que fue él quien liberó al antimonitor, por lo cual sí, estaba encerrado ahí y al parecer no podía hacer mucho. No podía escapar de ahí, pero aún así tenía el cañón de antimateria y aún así tenía el Flash de los 90 ahí y aún así estaba lanzando la ola de antimateria.
Así que para mí simplemente esto no tiene sentido. Y de acuerdo a los antiguos libros de Ra's al Ghul, al parecer el Antimonitor había estado antes en la Tierra, había interactuado con los antiguos miembros de Nanda Parbat, de la Liga de Asesinos. Entonces, ¿qué diablos estaba haciendo en Tierra 1? ¿Por qué no destruyó el multiverso en ese entonces? ¿Necesitaba la tecnología para poder crear el cañón de antimateria? No entiendo exactamente por qué estaba en Tierra 1, por qué estaba encerrado, quién lo encerró ahí y precisamente qué función cumplía esa prisión. De hecho, tengo una pequeña teoría que quizás la voy a exponer más profunda en el video, que el monitor y el antimonitor realmente estaban trabajando juntos. Así es, esa es la teoría. Voy a explicar mis razones del por qué pienso que eso puede llegar a ser cierto, quizás en algún otro video próximamente, pero por ahora se tienen que quedar con simplemente el título, que el antimonitor y el monitor estaban trabajando juntos en Crisis de Tierras Infinitas. Pero aún así, ¿por qué diablos estaba encerrado en Tierra 1? No entiendo, para mí es algo que simplemente no tiene lógica, no tiene sentido. Y más bien no explicaron. Si quizás lo hubieran explicado, si quizás hubieran dado un poco más de historia al monitor y al antimonitor, estas preguntas no habrían quedado al aire y probablemente el crossover hubiera sido un poco mejor de lo que fue. Así que bueno, chicos y chicas, si ustedes tienen algún otro detalle que quizás no hayan entendido, alguna pregunta que quizás piensan que no tenga respuesta del crossover de Crisis en Tierras Infinitas, déjenlo aquí en los comentarios y probablemente pueda hacer una segunda parte de este video, quién sabe. Este crossover fue bastante loco y estoy seguro que puede haber algunas otras cosas que quizás la gente no entendió o simplemente cosas que no tienen respuesta. Un saludo a todos y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.